durante mucho tiempo se ha dicho que alrededor de las películas de terror, como El Exorcista, otras películas, se dice que pueden llegar a estar malditas. ¿Qué tan polémica fue la última tentación de Cristo? Llegando al punto o a la conclusión de que Emily Rose no murió tanto por lo que tenía dentro de ella, sino por el método primitivo. ¿Qué opina que también en la película de la última tentación de Cristo y en el Código Da Vinci se mencione y se vea que Jesús se casó con María Magdalena? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Manuel y el día de hoy nos encontramos aquí en Cine con Extraños para traer como exclusiva la primera entrevista de esta sección en la que hablaremos de todos esos tabús que envuelven a la religión dentro del cine. Entonces, espero que les guste. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy nos encontramos aquí con el padre Jorge. ¿Se podría presentar usted así? Una presentación breve. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy el padre Jorge Padilla. Actualmente soy coordinador de la Dimensión de Cine, Radio, Televisión, secretario de Comunicación de la Arquidiócesis de Hermosillo y pues también soy párroco aquí en la cuasi parroquia de San Juan 23. Ok, pues el día de hoy, usted ya lo sabe, pero para la gente que no lo sepa, vamos a hacerle pues una entrevista relacionada con el cine y la religión y pues todo eso que envuelve de cierta forma como esos tabús que hay, sí, y esos como pensamientos erróneos que existen alrededor de esos fragmentos que vemos en la ficción del cine, ¿no? Y algunas series incluso. Para comenzar, pues, ¿qué opina usted que los pasajes bíblicos fueron un parteaguas para que los hermanos Lumière, que son los padres del cine, comenzaran pues prácticamente lo que hoy conocemos como el cine? Mira, yo te puedo decir que los hermanos Lumière empezaron jugando, o así dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Dicen que la industria del cine o lo que ellos estaban haciendo era más bien un juego y que no le veían mucho futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me imagino que nunca se imaginaron la gran industria que iban a crear respecto de lo que es el cine. Por ahí estaba leyendo yo que así como que $1 o algo así cobraban, o las ganancias eran mínimas, nada que ver con las producciones que se tienen ahorita, ¿no? Pero sí yo veo que en ellos empezaron a visualizar fotografías en movimiento y que tras de esto ellos querían comunicar un mensaje. Porque una fotografía trae consigo un lenguaje propio que ellos querían comunicar. Uh-huh. La cosa de ellos fue muy breve en las primeras veces, y los pasajes bíblicos, como tú los llamas, o las cuestiones de cine religioso, pues dieron en el punto clave de la sensibilidad de las personas de su tiempo. O sea, si él quería comunicar algo, tenía que tener un receptor, algo significativo, algo profundo, algo que moviera a las personas. Y pues la religión es algo que mueve mucho el interior, el alma de las personas. Creo que ahí estuvo la clave de esto que me estás preguntando. Sí, del éxito que es ahora. Pues. Del éxito, sí. Ajá. Muy bien, pues interesante su respuesta y está muy buena, porque sí entiendo cómo es que eso fue el parteaguas para que el cine se levantara y llamara la atención. La segunda pregunta es, durante mucho tiempo se ha dicho que alrededor de las películas de terror, como El Exorcista, otras películas, se dice que pueden llegar a estar malditas por el tema de que le pasan cosas en el set a los actores, o a los mismos actores incluso se dice que mueren a causa de esa película. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tan verídico puede llegar a ser que un demonio o una maldición caiga sobre esta película de terror, o sea, generalizando? Yo pienso, personalmente, ¿no? Yo pienso que la industria del cine ahorita tiene como objetivo recabar fondos económicos. Uh-huh. Entonces, imagínate, si tú empiezas con los rumores de que tal película y todo, se dio esto, se dio otro, pues eso va a atraer más a la persona que quiere ver el cine, ¿no? Porque va a decir, mira, en esta escena
esta sombra no se veía, este niño pasa corriendo. Yo creo que son más bien trucos publicitarios, más que en la realidad sea una maldición. No te quiero decir que no pueda suceder, es muy, pero muy remota la posibilidad de que esto exista. Más bien yo creo que son trucos publicitarios. Marketing, así es. Ok. Y muy interesante porque también, como le digo, es como un rumor que siempre mueve estas películas, que siempre se tiene como el miedo de que, a este actor le pasó esto, de que, cómo dejan que los niños actúen en esas películas de terror sabiendo que a lo mejor pueden estar malditas. Acuérdate que hace poco hubo una película, a ver si tú me recuerdas el nombre, de que mediante que estabas viendo la película aparecía un signo y que decían es como una forma de protegerte, sí. Y que lo tenías que decir y que tenías que visualizar el símbolo, etcétera, etcétera. Y al final de la historia te dicen no era para protegerte, estaba haciendo una invocación. O sea, todos esos son trucos publicitarios. No recuerdo el nombre, pero sé que está en Netflix y es japonesa o china, no recuerdo, pero sí sé cuál dice. Algo así como Maleficio. Maleficio. La segunda pregunta es, ¿qué tan polémica fue la última tentación de Cristo? ¿Y qué opina acerca de la cancelación que hubo en su momento cuando se estrenó esta película, pues en Turquía, en México, en Chile y en Argentina? Bien se sabe que el Papa de su momento canceló esta película en estos lugares, entonces me gustaría saber qué opina usted alrededor de esta película, que de cierta forma es como ver de otro modo. No sé si usted vio What If, que es como que te cuenta la historia de qué hubiera pasado. Dice que para reírte, ¿no? What If de Marvel, que es como que ¿por qué hubiera pasado si Iron Man no hubiera hecho el traje? Entonces se dice que esta película es como qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros. Entonces me gustaría saber qué opina usted al respecto de lo que envuelve esta polémica. Bueno, mira, las dos películas creo yo que son una falta de respeto para lo que es la religión católica o la religión cristiana, ¿no? Que abarca más que lo que es la católica. Hablamos de todo lo que son las sectas y lo que creen en Jesús. Entonces creo yo que ahí está lo polémico, ¿no? Las personas pueden pensar diferente, pueden creer diferente, pero no pueden hacer mofa de la creencia de otras personas. Yo creo que ahí fue lo polémico, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica, el Papa no puede prohibir una película, puede recomendar a los católicos que no la vean. Entonces, realmente la decisión de cancelar esa película fue de parte de las autoridades. Y creo yo, pues argumentando la cuestión religioso-cultural de los pueblos, ¿no? Que se estaba también transgrediendo lo que es el respeto a las personas. Así lo veo. Porque usted se refiere a que no de cierta forma ofendió solo a la iglesia, sino a todos esos creyentes. Así es. Ok. La siguiente pregunta también va como muy ligado a esta, ya que es una película que también trata un tema similar y aparte la misma película. Pues esta pregunta es, ¿qué opina? O sea, yo creo que opinará algo similar, pero ¿qué opina que también en la película de La Última Tentación de Cristo y en el Código Da Vinci se mencione y se vea que Jesús se casó con María Magdalena? Entonces, yo no sé, ¿qué opina usted? O sea, aparte de lo otro de la película. Pues mira, es algo muy sensacionalista, pues. O sea, si lo que más nosotros decimos de Jesús fue que vivió célibe, o sea, que no se casó, si tú sugieres que se haya casado, eso implica una polémica fuerte, ¿no? Pero el hecho aquí es de que algo tan público que pudiera haber sido que María Magdalena y Jesús hubieran sido una pareja, que no tiene nada de malo, pues no era algo que se pudiera ocultar. Es más, era mal visto en el tiempo de Jesús que alguien no se casara. Entonces es más normal, si ellos hubieran sido pareja, que se hubiera dicho, se hubiera expresado, y aparte no habría ningún problema en cuanto que Jesús hubiera tenido una esposa, así como María tuvo esposa José, y así como
toda la cultura judía sugieren que para que una persona pueda llegar a ser plena tiene que tener esposo y esposa, ¿no? Entonces no veo ningún argumento para decir que Jesús haya ocultado eso y que se ve así como algo sombrío, algo que está ocultando la iglesia. No, para nada, simplemente son las cosas como Jesús nos las ha hecho saber a través de los evangelios y de la historia sagrada. Ok, entiendo que, o sea, con lo que usted me está diciendo, quiero entender que no hubiera habido problemas si hubiera pasado, pero pues si no se sabe, si no está confirmado es porque no pasó, porque pues en ese tiempo no había problema de ocultarlo. Entonces, para terminar o concluir esta pregunta, la conclusión sería que si Jesús hubiera querido casarse con María Magdalena no hubiera habido ningún problema. Así es, lo que pasa es que Jesús tenía mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucha preferencia por María Magdalena, mucho cariño por María Magdalena, era la primera de las discípulas, con ella contaba para todo, entonces por eso yo creo que sea el morbo que lleva todo esto y así se ha presentado actualmente. Sí, al final de cuentas usted dice el cariño, era más como una hermandad. Así es. Como una hermandad más que una preferencia, vamos a llamar así, por ser una discípulo mujer. Ya vemos que son los 12 apóstoles, pero también tenía discípulos, hombres y mujeres. Entre esos discípulos mujeres contaba con María Magdalena de una forma especial. Aparte ya sabemos la historia de María Magdalena, cómo fue sacada del pecado y fue decidida a seguir a Jesús a muerte, ¿no? Sí, y también es una historia pues bastante interesante la de María Magdalena, la verdad. La siguiente pregunta también va relacionada un poquito con, pues de cierta forma, ofensas que se pueden llegar a hacer a las personas religiosas y a la iglesia. Pues, ¿qué opina usted en que películas de comedia pues ofendan o ridiculicen la imagen de Jesús en estas películas y los mismos directores de cierta forma se pues oculten o se barran con el es que es comedia y no buscamos ofender a nadie, pero pues en realidad sí se ofende a la gente? Pues sí, es que realmente el tratar a Jesús en una película o alguna cuestión religiosa, esto jala mucha taquilla. Entonces ese es el primer gancho. Aparte, si lo haces irreverentemente, eso da más publicidad todavía a las películas, ¿no? Entonces creo yo que es indebido utilizar estos temas, ridiculizarlos o mofarte de ellos, porque luego dicen, no, sí me río, pero con todo respeto. No, eso no puede ser, pues. Acuérdate que dijimos ahorita al principio que el cine es un lenguaje que comunica, aún sin palabras, porque eso es lo grande del cine, que no necesita decir palabras, implican los colores, implican las emociones, implican el lenguaje no verbal. Entonces, con todo esto, sí estás faltando el respeto a lo que es la creencia de las otras personas. Al final de cuentas utilizan el morbo pues, para llamar la atención de la persona. Y acuérdate que eso ahorita es lo que vende, el morbo, exacto. Ok, bastante interesante la respuesta. Pasamos con una pregunta que también está interesante porque la envuelve mucho el misterio, ¿no? Y es que en la película El Exorcista podemos ver cómo el padre Cárragas se niega a hacer el exorcismo a la niña por el tema de que tiene que llevar o comprobar que eso no es un problema pues tanto mental o físico, entonces, psicológico. Entonces tiene que llevar un proceso y un permiso. Entonces, que si llegara a presentarse la situación en la vida real, ¿qué tan verídico es este aspecto, el del permiso y el de comprobar si la niña en verdad no tiene algún problema a nivel pues psicológico o físico? Sí, eso es verdad. ¿Es verdad? Y es real. O sea, uno como sacerdote, cuando llegas ante un supuesto poseso, primero tienes que clarificar o verificar que sea realmente un poseso y que no padezca una enfermedad mental o que no sean simplemente caprichos de la persona. Entonces necesitas primero saber que esa persona realmente está posesa. Y no cualquiera puede hacer un exorcismo. Hay gente calificada para eso, para ese proceso. En cada diócesis hay un sacerdote designado por el obispo que va a hacer ese exorcismo
en nombre de toda la iglesia. Yo no puedo decir, yo como sacerdote puedo exorcizar. Sí lo puedes hacer, pero lo debes hacer con autorización del obispo y en nombre de toda la iglesia, no tú personalmente. Así como un superhéroe que andas liberando demonios por todos lados, no puedes hacer eso, porque no lo haces a nombre propio, sino en nombre de la iglesia. Y haciéndolo en nombre de la iglesia necesitas autorización pues del obispo, ¿no? Que es el principal ahí. Ok. La siguiente pregunta también va relacionada con el exorcismo, ya que en la película de Emily Rose se dice o envuelve el misterio de que estos dos sacerdotes que realizaban el exorcismo no pidieron el permiso que nos está usted mencionando, y aparte utilizaron métodos primitivos, llegando al punto o a la conclusión de que Emily Rose no murió tanto por lo que tenía dentro de ella, sino por el método primitivo, ya que se dice que la privaron de la comida, del agua, y en pocas palabras se debilitó, y eso hizo que pues de cierta forma acabaran con su vida. Entonces no sé si usted nos podría comentar cuál sería un tipo proceso o las bases de un exorcismo correcto. Sí, mira, cuando hablamos de cine, porque luego sale la leyenda al final, ¿no? Basado en hechos reales, ¿no? Sí. Pero no dice que te transmita los hechos reales, está basado en los hechos reales. Okay. Entonces el caso de Emily Rose es un exorcismo verdadero. Sí. Y el caso de Emily Rose, que no se llama así la muchacha, se pone así por respeto a la persona, fíjate que puede llegar a ser santa. Santa, está en un proceso de canonización. ¿Por qué? Porque a través de su testimonio de vida se puede llegar a que las otras personas conozcan la fuerza del mal, que es posible la posesión diabólica. Y esa película empezó muy bien, porque sí trata más o menos cómo va llevándose a cabo un exorcismo. En la vida real, quien hizo el exorcismo sí tenía el permiso de la iglesia. Exacto. En el caso de Emily Rose, lo que trata la película de resaltar es lo que vive el poseso. Y eso es lo interesante. No tanto si el padre tenía permiso, si lo hizo bien, si no lo hizo mal, sino cómo un poseso llega a experimentar lo que es la soledad, lo que es la distorsión de las cosas, lo que es la esquizofrenia, el escuchar voces. Y el cine, en este caso de esta película, nos da a conocer qué es lo que experimenta un poseso, y está lo interesante de esa película. Y desgraciadamente usted nos da esta visión. Pero lo desgraciadamente es que la gente no se fija en eso, que de cierta forma sería lo correcto. Claro. Entonces es muy interesante y muy padre que usted nos dé esta visión, y desgraciadamente la gente se fija en eso negativo o en el exorcismo, pues de que de cierta forma es ficción, y pues usted nos comenta que lo interesante de la película y lo importante de la película es desgraciadamente ese feo proceso que lleva esa persona visto desde el poseso. Y ahí está lo interesante, ¿no? Sí, mucha gente cuando va a este tipo de películas quiere ir a asustarse, ¿no? A ver si da miedo, a los efectos especiales, pero yo creo que también cuando vas a ver una película, chécate primero a ver de qué se trata, cuál es el punto, el meollo del asunto, ¿no? Lo que hay detrás de que hay detrás. Okay. La siguiente pregunta también es una serie, no sé si usted ya la vio, se llaman Los Enviados. Esta serie nos comenta o nos cuenta que el Vaticano tiene ciertos sacerdotes con una misión de que si se escucha o se hace el rumor de que una persona realiza milagros o que un niño hace milagros, entonces estos sacerdotes están calificados para ir a comprobar si lo que hace ese niño o esa persona es en verdad un milagro o no es una estafa o es algo erróneo. Entonces, ¿qué tan verídico puede llegar a ser que el Vaticano tenga a esos sacerdotes viajando por el mundo comprobando si hay milagros o no? Bueno, mira, yo te quiero explicar que cuando una persona se promueve para ser santo, tiene dos abogados. ¿Pero abogados legales? No, abogados delante del Vaticano. Ok. Uno que aboga para demostrar que fue santo, y el otro que aboga para ver qué tanta santidad tiene. Okay. Entonces, sí, exactamente este grupo de sacerdotes
que hay una comisión de los santos que se dedica a eso, es para verificar realmente si lo que se dice de una persona es verdad o no es verdad. ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es vida de santidad? ¿O simplemente fama, buena fama de personas que tienen delante de la iglesia? La siguiente pregunta es otro pues tabú que envuelve a la iglesia alrededor de las películas de terror. Y aquí hay personas, sobre todo los adultos mayores, que te dicen, oye, no veas tal película de terror porque pues te puede caer la maldición, o es que eres católico y tú no puedes ver películas de terror, o en general, o sea, no sé, tú no puedes ver tal película porque está en contra de nuestra religión. Entonces, ¿qué opina usted al respecto de que a lo mejor es verdad o a lo mejor es mentira alrededor de esto? Pues, o sea, ¿qué opina de que las personas muchas veces no tienen el conocimiento y cancelan de que tú no puedes ver eso por la religión? Así es. Primero vamos a entender que las películas son películas, y que si a alguna persona le gusta el cine, tiene que disfrutar de todos los géneros cinematográficos, viéndolos desde el aspecto que son géneros del cine. O sea, no todo lo que se ve ahí va a ser real. Hay que ver que hay cine de ficción, que hay documentales, que hay películas románticas, que hay películas de comedia, que hay películas de acción, y verlas sobre ese enfoque, ¿no? Creo yo que cualquier católico bien formado en su fe tendrá el discernimiento para saber qué puede ver y qué no puede ver, qué cosas son buenas, qué no son malas, o qué cosas son correctas, o qué cosas no, ¿no? Cualquier persona que esté formada en la fe, no veo problema porque no pueda ver una película y decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no. Saber distinguir, pues. Saber distinguir. Ajá. Ok. La siguiente pregunta es acerca, no sé si usted ya la vio, la película de los dos papas. Las dos papas, sí. En la película de los dos papas podemos ver cómo es que se hace el proceso para elegir al siguiente papa. Entonces me gustaría saber, o me gustaría que nos explique cómo funciona este proceso y qué tan cierto es ese proceso que vemos en la película al momento de elegir al siguiente papa, que si no mal me equivoco eligen a Benedicto al principio de la película. Sí. Entonces no sé si nos podría explicar el proceso, el humo que significa y todo eso que envuelve la elección de ese papa. Sí, es algo de tradición milenaria ya, donde se convoca un cónclave. Este cónclave quiere decir que se reúnen los cardenales de todo el mundo a puerta cerrada. Ahí no se permite ni prensa ni nadie más que los que deben de estar ahí, y se hace por medio de un papelito, y ese papelito a vista de todos, no es ahí como que lo echas en una urna, no, lo depositas en una bandeja, se da a la vista y luego se vacía, pero nunca toca el que está ahí haciendo el servicio ese, nunca va a tocar el papel. Entonces, por mayoría de votos, ¿verdad? Pero hay una cosa, que cuando no es mayoría, cuando no es mayoría de la votación, entonces empiezan a dialogar los cardenales para ponerse de acuerdo. Bueno, aquí ya salieron 2, 3, ¿sabes tú qué te parece? Y empiezan a dialogar. Entonces, cuando no se ponen de acuerdo es cuando sale el humo negro. Es decir, todavía no se ponen de acuerdo. Ese humo es intencional, ¿no? Sí. O sea, ellos lo sacan negro o blanco. Así es, se le pone un químico ahí para que el humo salga del color determinado, ¿no? Entonces, una vez que ya es la mayoría más uno, es entonces cuando sale el humo blanco, ¿no? Y es cuando ya decimos, habemos papa, o sea, ya tenemos un papa, ¿no? En ese momento, los papas, ahí se ve bien en la película, como todos tienen así como una cortinita. Entonces todas las cortinitas caen y nada más se queda del que fue elegido papa, ¿no? Entonces en ese momento todos se ponen de pie y el papa se queda sentado, ¿no? Como una diciendo, él va a ser el nuevo papa. En ese momento, porque ya les piden con anterioridad, si tú fueras papa, ¿cómo te llamarías? Okay. Entonces ya este papa se va a llamar, en caso de Joseph Ratzinger,
se puso Benedicto XVI. Entonces, antes de entrar a esa elección, ya En el cada proceso, quien deja ajá, su nombre. deja su nombre o a quien, ¿no? Que depende mucho de las convicciones de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fue Juan Pablo I, él llevaba ese nombre porque él admiraba mucho a Juan XXIII y a Pablo VI. Entonces se puso Juan Pablo I. Fue tan rápido la vida de Juan Pablo I que cuando vino Karol Wojtyla se puso Juan Pablo II. Okay. Así se va. Y por ejemplo, en la película también vemos cómo hacen como trenzas. ¿Qué simboliza eso? Esos hilos rojos o algo así. ¿En qué momento es eso? Yo en la película se ve, no sé, mientras ponen los papelitos y se ve como que trenzan Esos son las votaciones. Son las votaciones para que conste que ahí están. Okay. Se como que se tejen en los hilos esos. Y aquí está, para que no digan que no. Todos después de que votaron y vieron el resultado, ahí están y ahí constan. Okay. También en la película de los dos papas podemos ver cómo el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo, durante toda la charla que tienen en la película, que es bastante interesante, cómo envuelve pues el tema ese del maltrato que hubo hacia los católicos donde vivía, si no me equivoco, era Chile, ¿no? Argentina. Entonces vemos cómo entre ellos se confiesan. Entonces uno pensará, o bueno, las personas piensan que un sacerdote puede llegar a ser perfecto, pero pues en la película podemos ver que hasta los papas pues no son perfectos y simplemente son personas humanas. Entonces de cierta forma es como humanizar la figura de un sacerdote, ya que pues se tiene como en la creencia errónea de que el sacerdote es perfecto, pero pues también es una persona como nosotros. Entonces, ¿qué opina al respecto de esta visión que se le da? Fíjate que yo me he encontrado con personas que me dicen: padre, usted se confiesa a sí mismo. No podemos. No podemos, necesitamos ir a confesarnos con otro sacerdote. Igual los obispos necesitan confesarse también, y los papas también, porque precisamente, como dicen, todos somos humanos y todos somos pecadores, ¿no? Claro, con ese deseo de conversión, con ese deseo de cambio, pero al final de cuentas humanos, y también cometemos pecados. Eso es indudable, ¿no? Regresando a las películas de terror, en el universo del Conjuro podemos ver como Ed Warren, que de cierta forma ayuda y busca los casos, podemos ver cómo él tiene esa capacidad de poder realizar exorcismos y cosas que un sacerdote está capacitado. Entonces la pregunta que le quiero hacer es: ¿qué tuvo que hacer él o qué fue lo que vieron en él para que Ed Warren adquiriera pues ¿cómo se le podría decir? El privilegio, de realizar lo que un sacerdote tiene que formarse durante años, pues. Sí, hablamos de mitos y realidades, de cosas que se dan así como en el subconsciente de las personas. Fíjate que Ed Warren nunca hizo un exorcismo. Nunca. Es ficción. Ni su esposa tampoco. Pero sin embargo, estaban acreditados por el Vaticano para seguir casos de manifestaciones sobrenaturales. Entonces, si había una manifestación sobrenatural, no solamente ellos, un grupo de personas ahí que, como tú dices, formadas cristianamente, formadas en la fe, ellos investigaban qué tan cierto era eso. Y una vez que se investigaba y que se daban cuenta que posiblemente hubiera ahí una posesión o una infección diabólica, porque así se llama cuando las casas están satanizadas, embrujadas, lo que tú quieras, entonces ellos avisaban a la iglesia para que procedieran. Y el sacerdote, juntamente con ellos, realizaban lo que era el exorcismo, ¿no? Pero ellos no eran como: yo soy el exorcista, no. Ellos apoyaban al sacerdote designado por el Papa. Entonces era una colaboración que había entre el Vaticano y ellos. Regresando al universo del Conjuro, también en la película se puede ver cómo Annabelle se menciona que es un faro para los demonios y los espíritus malignos. Entonces, ¿qué tan verídico es esto? ¿Qué tan cierto puede llegar a ser que un objeto puede llegar a ser o a cargar tanta energía al punto de convertirse en un faro para estos demonios o entes malignos?
Sí, tú más o menos te refieres a que sea una puerta para otros demonios, ¿no? Ajá, sí. Pero el caso de Annabelle era una posesión diabólica de una muñeca o de un objeto. O sea, no era de que por ahí salen todos, no, sino que un ente diabólico posesionó un objeto que era esa muñeca y se manifestaba, como lo vemos en la película, exageradamente, pero sí llegó a existir, sí es algo verdadero y está en el Museo, ¿no?, de los Warren. Ajá, el Museo de los Warren. Y por ejemplo, un objeto normal, no sé, por ejemplo... Se puede exorcizar igual ¿Sí? que cuando se exorciza una persona, se exorcizan los objetos y las casas también. Casas. Ok, entonces no nomás una persona puede estar poseída, pueden estar objetos, casas, cualquier cosa. Ok, entonces es como que ellos buscan la entrada de cualquier forma. Así es, pero igual debemos decir que el caso de que una posesión diabólica se ve en una persona, es rarísimo que esto pase. En el caso de las cosas y las casas es mucho más rarísimo todavía. Okay. No es de cuestión de que, bueno, es lo normal que mucha gente dice, ay, es que aquí espantan, es que aquí en mi casa se oyen ruidos, es que aquí es otra. Bueno, pueden ser muchas razones para esto, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a un, decimos nosotros, fantasma, no es que sea una persona que regrese del más allá, sino que es un ectoplasma que la energía se va acumulando y se materializa, pero no es ni ente diabólico ni una persona que regresa, más bien es un fenómeno físico, natural, que puede llegar a suceder. Igual las paredes almacenan ruidos, almacenan voces, almacenan energía, y esto rebota, llega a volver a replicarse, pero no es porque esté sucediendo algo extraordinario, más bien es algo lógicamente explicable. Durante la entrevista que hemos estado hablando, pues hemos pasado por diversos géneros, como puede ser el cine de religión, la comedia y el cine de terror. Me gustaría hacerle una pregunta de que si estas películas, sobre todo esas que de cierta forma le faltan al respeto a la religión católica y a la cristiana, ha hecho que disminuya la gente creyente. Esa es la pregunta, o sea, si estas películas ha hecho que disminuya la gente que cree en Jesús y en Dios. No creo. No, la verdad no creo. Cuando una persona tiene su fe bien cimentada, no creo que porque alguien piense diferente a ellos va a dejar de creer en lo que esa persona tiene fe. No, la verdad no creo. La siguiente pregunta también va muy ligada. Entonces, estas películas, ¿usted cree que estas películas están hechas con el objetivo y con el afán de en verdad querer ensuciar la imagen de Jesús y dañarla a la iglesia? Entonces, no sé si yo creo que eso es como un efecto secundario, ¿no? Sí, ensucia, sí, faltan al respeto, sí, lo que tú quieras, pero el objeto primario es el sensacionalismo y el dinero. Que lleva a cabo una producción así. Y ya después se interpreta que esa persona quiso hacer eso. Y a lo mejor no lo quiso hacer, pero pues él se lo buscó. Así es. Ok. La última pregunta que tendremos para esta entrevista, el contenido pues de la realidad y la ficción. ¿Cree usted que este contenido va muy ligada a la pregunta que ya le hice, sea malo para esas personas? O sea, ¿usted cree que la ficción y el terror sea malo para la gente creyente? No, la verdad yo pienso que tiene mucho que ver en que tú te des cuenta que vas al cine. El que vas a divertirte, que vas a ver una obra cinematográfica, que vas a ver todo lo que es el arte del cine, ¿no? Que vas a disfrutar de una película. Si tú quieres que vas a ir a informarte cómo es el demonio, cómo se hacen exorcismos o cómo se hace, estás en el lugar equivocado. Ahí no vas a encontrar eso, sino que vas a encontrar durante una hora y media, una obra cinematográfica que lleva como principal objetivo el entretenimiento. Sí, entonces ni al caso, pues, o sea, que personas coherentes, o sea, saben que es ficción, es una historia y pues nada de lo que van a ver es de cierta forma real.
Una sí, parte. Una parte sí, pero no puedes basar eso para tener tus criterios o tus convicciones de vida, ¿no? Y ahí hay que agregarle también los temas de la otra vida, ¿no? Porque también en el cine ha manejado mucho lo que sucede después de la muerte, ¿no? Y eso también a muchas personas luego dicen, es que en tal película salió que así es. Sí, pero de hecho eso podría ser otra entrevista luego. Sí, nomás para hay películas que tratan ese tema, ¿no? De que están, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la película de este niño que en una operación sube y ve a Jesús, a Dios, y regresa, entonces él viene con el testimonio de que él vio a Jesús y a Dios. Y estuvo en el cielo. Entonces eso, ¿qué cree usted? O sea, ¿pudo ser producto de la alucinación de estar al borde de la muerte? ¿O pues ahí ya yo creo que es cuestión de médica, ¿no? Es cuestión médica, porque como luego dice por ahí un científico, si se murió, murió. Ajá. O sea, y si no estaba muerto, si estaba como en ese proceso de muerte, a lo mejor el cerebro, la sustancia que tenemos ahí, puede ser que haya creado un ambiente placentero, y donde la imaginación le pudo, o sea, todas esas cosas, y luego ese proceso se revirtió y dice, bueno, es que ahora ya vive, es que nunca estuvo muerto. La verdad yo sí pienso, ¿no? Porque nadie puede saber qué es lo que hay, o sea, de que ya regresé del más allá, no, pues que quien va al más allá ya no regresa. Fue una entrevista bastante interesante, la verdad que esta entrevista yo le tenía muchas ganas, sobre todo para resolver esas dudas que hay o que giran en torno de las películas y el tratamiento que se le da a la religión dentro de las cintas. Entonces fue muy interesante que usted nos comenta pues todo esto y romper esa barrera y ese tabú que hay alrededor de estas películas. Entonces quisiera agradecerle por haberme regalado pues, este cachito de su tiempo y poder realizar esta entrevista, que la verdad me gustó bastante, muy interesante, como le digo. Es un tema que me gusta bastante, el cine, y usted lo sabe. Y igual que a mí también. Sí, pues de hecho nos podría mencionar usted que lo que me comentó, que usted es el encargado. Sí, dentro de la Arquidiócesis de Hermosillo yo tengo la coordinación de esta dimensión de cine, de radio, de televisión. Entonces pues por ahí andamos viendo películas, comentando películas y sobre todo tratando de orientar por dónde va el mensaje de cada una de las películas, sacando las minitas de oro, mira, fíjense en esto, acá la fotografía y esto. Entonces yo creo que eso es importante. O sea, estamos con el sacerdote correcto pues para la entrevista. No sé si tanto, pero sí compartimos en este momento algo muy agradable, como tú dices, y pues ojalá que luego nos podamos tener otra oportunidad y platicar de más géneros de la cuestión cinematográfica. Pues nuevamente me gustaría agradecerle por regalarme la entrevista. Gracias. Y pues un gusto haberlo tenido aquí. Usted va a ser la primera entrevista del canal y cabe recalcar que esta también es una entrevista que está hecha con fines académicos, nada más que yo me la voy a robar y también va para mi canal porque creo que es algo muy interesante. Entonces va a estar por ahí en dos redes, en una red de la escuela y en una red de mi canal. Entonces me gustaría decirle que usted tuvo el privilegio de ser el primer entrevistado, el primer entrevistado del canal y de esta sección que se llama Cine con Extraños. Ándale, pues está muy buena. Y saludos a todos los que nos ven aquí en este canal. Pues esto es todo por nuestra parte y nos vemos en el próximo video. Gracias.